Es una bendición poder abrir la Escritura y seguir conociendo y seguir atesorando esas verdades bíblicas que hoy más que nunca nos animan, nos confrontan, pero de la misma manera nos permiten tener una esperanza. Y durante estos miércoles y estos viernes hemos estado hablando sobre la fe. Y la fe es un acto de adoración. Y hoy vamos a recordar, para los que ya conocemos esta historia, algunos detalles. Y si tú no la conoces, que tomes esta oportunidad para poder conocer más a nuestro Dios, que sobrepasa precisamente la fe, el entendimiento y la razón, pero se convierte en un acto de adoración. También nos va a ayudar a abrir nuestro entendimiento para saber qué hacer cuando ya no se tiene nada y cómo tocar el corazón de Dios. Dos acciones que hacen que los hijos de Dios brillemos y que brilles tú en el lugar donde Dios te permite estar. Ahí en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 12, versículo 41, se nos dice: estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Un poco del contexto. Estando Jesús delante del arca de la ofrenda, ¿dónde era ese lugar? Existían tres atrios. El atrio de los sacerdotes, ahí solamente ellos podían estar. Ahí es donde se traían las ofrendas del pueblo y el sumo sacerdote hacía expiación a través de sus ofrendas, a través de ese macho cabrío. Pero había otro lugar, el atrio de Israel. Los hombres ahí entregaban sus ofrendas y podían ver a los sacerdotes a distancia. Pero había un tercer atrio, el de las mujeres, donde ahí podían adorar. Tres lugares donde estaban bien definidos para que cada uno, tanto los sacerdotes como el pueblo como las mujeres, tuvieran la oportunidad para poder acercarse y obedecer la ley de Dios. El arca de la ofrenda estaba situada en el patio de las mujeres. Las ofrendas se colocaban en 13 cestas de forma de trompeta. La gente rica atraía la atención, hacía sus ofrendas. ¿Qué pasaba con esto? La gente pensaba que esto era un espectáculo, era la hora de depositarlas. Muchos de ellos tenían que tener ayuda para poder hacer este acto de fe. Además de su vestimenta, sobresalía la ofrenda, pero Jesús miraba. No perdamos de vista este momento. Jesús estaba sentado. Me llama la atención esta conducta. ¿Por qué? Porque si bien todos veían lo externo, ¿por qué? Porque echaban dinero, veían el templo, obedecían la ley de Dios. Era también una oportunidad para ver a sus seres queridos o simplemente contemplar los actos de adoración hacia Dios. Pero además, Jesús, de ver esto, Él ve más allá. Y es donde se centra precisamente nuestro tema de estudio del día de hoy. Él escudriña los corazones, tu corazón y el mío. Él mide también las intenciones. Él sabe la justificación del por qué lo hace el pueblo y por qué lo hacemos nosotros. Isaías 29:13 nos dice, el Señor dice así: a decir verdad, este pueblo se acerca a mí con la boca y me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El temor que de mí tiene no es más que un mandamiento humano que le ha sido enseñado. Vean cómo el profeta define esto precisamente, el acto de adoración. Él ve con la intención en que lo estamos haciendo. Más adelante, el Evangelio de Lucas, ahí en el capítulo 19, versículos 45 al 48, nos dice: y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían. Vean, él estaba ahí en el patio de las mujeres. Entonces aquí él entró en el templo, él sabía lo que representaba el templo para el pueblo de Dios. Por eso no pasa por alto este acto y los ve y empieza a actuar de la siguiente manera, diciéndoles: escrito está, mi casa será casa de oración. No de venta, no de exaltar y reconocer otras cosas, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba diariamente en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los más prominentes del pueblo procuraban matarle.
Estaba afectando a sus intereses. Estaba afectando la forma en cómo ellos habían visto ese centro de adoración. Por eso nuestro Dios los reprende, y con la mujer viuda no iba a ser la excepción. Ahí en el versículo 48, y no encontraban la manera de hacerlo, porque todo el pueblo estaba pendiente de él, escuchándole. El estar en el templo era un hábito que tenía el Señor. Podemos recordar cómo él desde muy joven estaba en los intereses de su padre, ¿recuerdan? Cuando lo buscaba tanto José como María, él ya tenía bien definido su plan y su propósito. Desde muy joven tomaba esta conducta. Versículo 42, y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Llega un momento en que Jesús nos registra, y vino. De manera intencional esta mujer lo hacía. Esta mujer había obedecido la ley de Dios. Y esto era un acto que Dios y nuestro Señor Jesucristo no lo iba a pasar por alto. Deuteronomio nos dice que nadie debe de presentarse con las manos vacías ante Dios. O sea, con esto estamos rescatando que no importa la condición, todos tienen que venir y hacer actos de adoración al Señor. Y este era un acto de fe, un acto bellísimo, porque tenemos que resaltar la condición de esta mujer, viuda. En ese templo el no tener esposo significaba desamparo, lo mismo que hoy en día, pero era muy marcada la situación. Pero esta mujer, a pesar de su dolor y de su pobreza, no quería pasar por alto lo que se tenía que hacer. ¡Qué combinación! Viuda y pobre, pero el Señor miraba. ¿Lo recuerdas? Él la conocía, no era sorpresa para él. Entonces podemos concluir en este momento que la acción no depende de la situación, la acción depende de lo que hay en nuestro corazón, en el tuyo y en el mío. Vamos a ver el valor de lo que ella llevó, 2 blancas, o sea, un cuadrante. Investigando un poquito sobre cuánto era el valor de esto, encontré un comentario que nos dice lo siguiente: la blanca es una moneda de menor valor que circulaba en Palestina y que equivalía aproximadamente a la 8ª parte de un centavo. Para beneficio de sus lectores romanos, Marcos explica el valor de la blanca en dinero romano. Un cuadrante era la primera 64ª parte de un denario, el jornal de un día de trabajo. En números era nada y toma la atención de nuestro mismo Dios. En cuestión de valor era nada, pero en cuestión de adoración lo era todo. Esto es hermoso. ¿Qué aplicación podemos tener en este punto? ¿Cuántas veces hemos pensado que hacemos muy poco para Dios? O lamentablemente a veces nos asombra lo ostentoso, lo mucho, lo grande, el brillo, el valor de las cosas. Pero estamos hablando de una blanca. ¿Por qué hacer tanto énfasis en este valor de este dinero? ¿Sabes? Dios ve nuestros actos de adoración, por muy pequeños que estos sean. Dios ve nuestra intención, por muy sencilla que ésta sea. Por eso cuando hagas algo, hazlo de todo tu corazón. Esta mujer no se lo estaba dando a los hombres, se lo estaba dando a Dios. Tú cantas, enseñas, predicas, compartes, ministras. Recuerda esto, hazlo como si fuera para tu Señor. Y verás y veremos que la perspectiva cambia completamente. Lo gozaremos y lo disfrutaremos, ya que no buscamos el reconocimiento de los hombres, buscamos tocar el corazón de nuestro Dios. Qué hermosa historia. Ahí en Hebreos capítulo 11 nos dice que por la fe Abraham se salvó. Por la fe muchos de ellos conocieron a Dios. En este momento esta mujer estaba haciendo un acto de adoración. Pero miren qué sucede en el versículo 43. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo, que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía.
todo su sustento. Este versículo lo hemos escuchado, sin duda, y se utiliza muchas veces para animar a dar o para animar a ofrendar. Pero hay algo que también tenemos que aprender. Es un acto de adoración. Y esto es un tesoro, hermanos. Es un acto de fe. Pensemos un poco. Era todo lo que tenía. Posiblemente tú o algún ser querido te diga, es todo lo que me queda. Se acabaron mis ahorros. La empresa está cerrada. No sé qué vamos a hacer. Es todo lo que tengo y ya no sé qué hacer. ¿Qué hacemos entonces? ¿Nos sentamos a llorar? ¿Nos alejamos? ¿Reclamamos? ¿Señalamos? ¿Criticamos? ¿Cuestionamos? Aquí hay lugar para todo. Porque es un momento donde cada uno de nosotros sufre una crisis. O tomamos la atención y regresamos al centro de esta historia, la adoración. En este momento estamos en la misma condición que esta mujer, pobre y viuda. ¿Qué aprendemos de ella? ¿Sabes? Ella se fortaleció en Dios. ¿Dónde te fortaleces tú? ¿En las noticias? ¿En la tendencia de lo que es viral? ¿O aprendemos de esta mujer que sobresalta a nuestro Señor Jesucristo su pobreza y era lo único que tenía, todo su sustento? Posiblemente esta mujer, ya no se nos dice más, moriría de eso en ese momento o se quedaría sin comer, pero ella encontró el valor que tú y yo tenemos que encontrar, que es prioridad y que es lo más importante, creerle a Dios. Es increíble esto, porque no quiero pasar por alto lo que dice el Señor. Llama a sus discípulos, ¿lo recuerdas? Poco antes Él les había dicho sobre la fe y había hablado de un granito de mostaza. Ahora Él les decía, este es un granito de mostaza. La mujer, dando todo su sustento, todo lo que tenía, una blanca, era para ella un granito de mostaza. Los discípulos tenían que ver esto. Tú y yo tenemos que ser testigos de esta historia que sí, podrás decir, pastor, esto pasó hace 2000 años, pero la situación es la misma. Tú y yo estamos en la misma condición que esta mujer y tenemos que aprenderlo. Dios desea y por eso llama a sus discípulos para que ellos pudieran adoptarlo, para que posteriormente ellos pudieran enseñarlo y también para que ellos aprendieran a practicarlo. Ella dio todo lo que tenía. Cuando nuestro Dios tiene nuestro corazón, Él tiene todo de nosotros. Él tiene nuestra alabanza, Él tiene nuestra adoración, Él tiene nuestra vida, así como tenía la de esta mujer. Amado oyente, créele a Dios como esta viuda pobre. Confía en Él como aquellos pescadores que obedecieron el llamado de Dios. Una blanca. Posiblemente tú vayas a la bolsa, consultes tu estado de cuenta y quedes en la misma condición, una blanca. Los discípulos se encontraron en la misma situación. ¿Recuerdas cuando ellos iban al templo y se encontraron a aquel mendigo y les pidieron, danos una limosna? Pedro y Juan se voltean y le dicen, no tenemos, pero lo que tenemos te damos. Fe, adoración. Vemos ahí en el libro de Hechos cómo cada uno de ellos se vieron en la misma condición que esta mujer. Por eso Dios quería establecer bien y claramente lo que son actos de adoración, dependencia de Dios. Pedro estuvo en la cárcel. Pablo y Silas estuvieron en la cárcel. Y en esos momentos, como esta viuda, tenían que confiar. En estos momentos de escasez, de prueba, de pandemia, de noticias, de crisis, tú y yo tenemos que confiar y adorar. Antes de terminar, ¿recuerdas que el Señor estaba sentado en el patio de las mujeres? Él podía haber estado en el lugar del pueblo, porque era judío, era varón, o vamos más allá, Él podía estar con los sacerdotes, o en el lugar santísimo, porque Él era Dios. Él era nuestro Dios. ¿Sabes? Él estaba ahí con su pueblo,
con los necesitados, con los pobres, con esta mujer viuda. Hoy en día te preguntas, ¿y dónde está Dios en este momento? Déjame decirte, querido hermano, amigo, Él está tan cerca que solamente basta orar, que solamente basta buscarlo, que solamente basta hincarte y poder encontrarlo. Hazlo, haz actos de adoración. La iglesia hoy más que nunca necesita hacer esto. En una ocasión, otra mujer dice ahí en el Evangelio de Juan que le era necesario pasar por Samaria y hablar con esa mujer, tener un encuentro con ella. Y saben algo que el Señor nos redacta en ese momento. Después de hacer un tema de preguntas y respuestas, la mujer le dice, sabemos que tenemos que adorar en este monte. El Señor con tanto amor le dice, sí, pero va a llegar el momento en que tenemos que adorar, porque Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Lo más importante para Jesús no es la cantidad, el monto de la ofrenda, sino el compromiso y el sacrificio que ella representa. Él juzga nuestra ofrenda no por lo que damos, sino por lo que nos queda después de hacerlo. Pablo ahí en Corintios 8 y 9 nos dice que lo hagamos con gozo, con alegría, porque de esta manera reconocemos quién es Dios. Estamos posiblemente al principio, algunos indicadores dicen que a la mitad, otros dicen que al final, pero hagamos un lado por estos instantes esas noticias. Y yo te quiero preguntar a ti, porque era una pregunta que yo me hacía. Hoy hice un acto de adoración. Ayer, en esta semana o la semana pasada, he hecho actos de adoración como esta mujer. Hoy es una oportunidad para poder vivir y practicar esta fe que Dios nos enseñó. Pobreza no era impedimento. Escasez no era obstáculo para poder venir y adorar a nuestro Dios. Adora a Dios, reconócelo por lo que Él es y por lo que Él seguirá haciendo. Te invito a que oremos ahí donde estás. Padre, en estos momentos, Señor, posiblemente nos encontremos en la misma situación que esta mujer. Viuda, Padre, desamparada. Pero, Padre, quiero resaltar un acto de adoración, Señor. Ella no se dejó llevar ni por el lugar, ni por el momento, ni mucho menos por su condición, sino que ella fue a honrarte, Padre. Permítenos en este momento honrarte, Señor. Queremos ser tu iglesia, Padre. Queremos vivir la iglesia haciendo actos de adoración que toquen tu corazón, Padre, y que nos haga ensanchar este territorio y poder practicar nuestra fe, Señor. Gracias, Padre, porque tú llamaste a tus discípulos para que quedara registrada esta historia. Y tú hoy, Padre, nos estás llamando para practicar esta historia, Señor. Ayúdanos, Padre amado. Ayúdanos, Señor, para poder ser adoradores en espíritu y en verdad. Gracias te damos por escucharnos. Gracias te damos por estar cerca de nosotros, Padre. Por eso te exaltamos. En Cristo Jesús oramos. Amén. Que Dios te bendiga y que tengas una bonita noche.